siempre tratamos de llevarle a ustedes las cosas que son más importantes. Acabamos de ver en el día de hoy un participante que hablaba de un elemento, el agua. El agua es las 2/3 partes del planeta y el agua es una gran cantidad del cuerpo. Y en lo médico, nosotros tenemos una ventaja hoy, es que hemos aprovechado el descuido del doctor Hanna, que se ha ido de viaje a cosas, para rogarle a la doctora Robles que nos venga a hablar de su especialidad y de una parte de su especialidad. Y ella es neuróloga, ella es quizás, para mí, no quiero los afectos que me afecten, pero es la neuróloga igual o más actualizada que tenemos aquí. Hay un tema que ella trata muy a menudo y se piensa a veces que ella es especialista en eso, sí es especialista en eso, pero es especialista en neurología. Hay neurocirujanos, los que operan los nervios, y hay neurólogos, los clínicos de esa fase. Nosotros quisiéramos dejarla tranquila a ella, para que ella pueda desarrollar un tema en un momento en que acabamos de leer que se está hablando de trasplante de cabeza y no ven la anatomosis de la carótida ni de la yugular, nada de eso. Lo que hablan es del problema de los nervios y de la columna de la médula espinal. Ese es el problema del trasplante, porque habría sección. Entonces se está hablando de si es un trasplante de cabeza o es un trasplante de cuerpo a una cabeza. Nosotros no vamos a hablar específicamente de eso, sino para destacar la importancia del cerebro y del sistema nervioso. Doctora, el dolor de cabeza es un síntoma sencillo como la gente lo ve, o aquí hay muchos temas que tienen que ver con el dolor de cabeza que no se están tratando, ni siquiera por la clase de sus colegas, que a veces dejan de pensar en algunas cosas que deberían de pensar. Háblenos tranquilamente de ese síntoma que es tan importante, que es el dolor de cabeza. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Por invitarme a su programa y poder llegar. Es que usted es parte de esto, doctora. Claro que sí. Pero usted acaba de decir que yo estoy aquí por default, porque el doctor Hanna no está aquí. Ok, doctora. Mire, aquí había un coproductor de nosotros que se llamaba Georgie Carrión, y él inventó una frase. ¿Qué te pasa? Dice, estoy enfermo. ¿Qué te pasa? Dice, tengo un choque de sazón. Comió 2 cosas que no... Y cuando usted está ahí, él está ahí, hay un choque de conocimientos que nos impide desarrollar algunos temas. Un choque de sazón. Eso es correcto. Bueno, gracias, doctor Jacín, de nuevo, y gracias a todos ustedes. Realmente el dolor de cabeza es un síntoma, pero podría corresponder a una enfermedad. Pero cuando nosotros hablamos de porcentajes de dolor de cabeza, el 90% de los dolores de cabeza son primarios. Eso quiere decir que no se deben a ningún tipo de enfermedad secundaria, como son los tumores, como son la sinusitis, como son una arteritis de célula gigante, como es una hemorragia cerebral, como son todas esas causas, tanto inflamatorias, infecciosas, la meningitis, etcétera, que producen dolor de cabeza. Esas, las secundarias, son las que tratan los neurólogos generales, los internistas y cualquier persona que se crea capaz de conocer y ser conocedor del dolor de cabeza. Nosotros, los neurólogos que nos enfocamos en los dolores de cabeza primarios, como es la migraña y todas sus vertientes, de esos dolores de cabeza, entidades primarias no son síntomas, son enfermedades. Tenemos la migraña con sus variantes, tenemos en segundo lugar el clúster, o sea la cefalea en racimos, tenemos y la hemicrania y también la cefalea tipo tensión,
que cuando nosotros decimos tiene una cefalea tipo tensión, las personas creen que se trata de una persona que está nerviosa. Y no es así. Eso es una entidad conocida, estudiada, con cambios fisiopatológicos a nivel central, con cambios fisiopatológicos también a nivel periférico y en la musculatura extracraneal. Ahora, la migraña. A veces las personas, los médicos tienden a banalizar lo que es el dolor de cabeza y graso error. Porque la migraña se puede transformar con el uso de medicamentos abortivos para la migraña. Dentro de la migraña tenemos dos grandes tipos, que es la migraña con aura y la migraña sin aura. O sea, pero el 15% de todas las migrañas son con aura, y la migraña sin aura es aquella que no avisa. O sea, es aquel paciente que le duele la cabeza, generalmente de un lado, es un dolor de cabeza pulsátil de 72 horas de duración. Doctora, yo le dije que yo no le iba a interrumpir, pero usted plantea algo, me está hablando de la migraña como un ente separado, de un dolorcito de cabeza. Es correcto. Bueno, pero quiero que me corrija. Yo tengo entendido que un dolor de cabeza lo puede producir un alimento que usted es alérgico y le da un dolor de cabeza. Le puede producir una resaca, pero el mecanismo mediante el cual la circulación del cerebro aumenta y tú sientes hasta el latido, ¿cuál es el mecanismo del dolor? Porque la migraña es rara, pero el hemicráneo es todavía más raro porque nada más es un lado y no es verdad que sean los vasos del lado. La migraña no es tan rara. Es un 16% de la población. De la población que tiene migraña. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Cuando se habla de migraña, ya no es lo que nos enseñaron nuestros profesores en los años 80. Sí. No. La migraña es una entidad neural por mecanismos del sistema nervioso. No se trata de una cefalea vascular. Cefalea vascular es, por ejemplo, la de la hemorragia cerebral. Ahora, tú puedes tener migraña y puedes tener como factor desencadenante una alergia. Puedes tener como factor desencadenante que tú comes algo y eso te induce y te precipita el dolor de cabeza, pero eso no es necesariamente, esa no es la causa. Por ejemplo, yo tengo un paciente migrañoso que vi ayer que me encanta, encantador ese paciente. Él es un migrañoso, pero él tiene una rinitis alérgica. Cuando coexisten por el cambio de temperatura, la rinitis alérgica, eso le produce el trastorno de la rinitis y le desencadena migrañas. Entonces, ese mismo paciente tiene derecho a que le dé un virus. Y ese paciente sabe ya, porque en las consultas lo que uno hace es educar a los pacientes. Él sabe cuando se trata de un dolor de cabeza secundario a un virus. Él sabe. Los pacientes, porque esa es la función del médico, educar. La primera función del médico es cambiar ese sistema de creencias, incluso con patologías, que le han enseñado a los pacientes, que le dice el vecino, el vulgo y la comunidad, precisamente para eso que le pagan a uno, para que tú le digas lo que no es y lo que es en la actualidad. Lo que pudo haber sido una verdad, doctor, cuando usted estudiaba medicina, es un disparate. Es una aberración en ahora, este momento. Seguro. Entonces, no sé si yo le expliqué, entonces el mecanismo... Y hay otra cosa que están ratificadas. Exacto. Por ejemplo, para que se produzca una migraña, existe una entidad que se llama el ganglio esfenopalatino y un neurotransmisor. ¿Y dónde está ese ganglio? El ganglio está, vamos a decir, detrás adentro de la nariz. Exactamente. Pero anatómicamente y vulgarmente y ridículamente. Esfenopalatino. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que existe un neurotransmisor que es un péptido que se llama el CGRP, el CGRP en inglés, que se llama el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Ay, Dios. Que hace que se provoquen todos los mecanismos proinflamatorios y que se liberen sustancias verdaderamente álgidas, como son la sustancia P, como son las endotelinas, como son las prostaglandinas y un montón de factores proinflamatorios que producen dolor, mediadas por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina.
Entonces, ¿hacia dónde vamos y dónde estamos? Nosotros estamos trabajando en el target, o sea, ¿dónde se produce la migraña? ¿Por qué se produce? Bueno, por una activación del CGRP, que es el mecanismo neural más importante, pero no el único. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se han ensayado, se están ensayando, hay más de 400 anticuerpos específicos contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina para tratar la migraña. Pero también hay otros mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de la depresión propagada de Leao, que es que una onda de despolarización, o sea, cuando entra el sodio dentro de la membrana se produce una descarga y eso se va propagando desde atrás hacia adelante sin seguir ningún tipo de trayecto vascular específico. O sea, que por eso es que se sabe que es un fenómeno neural y no vascular, porque esa onda de despolarización se propaga del polo posterior hacia adelante y ese es el mecanismo por el cual se produce el aura, por la vasoconstricción inicial que hay en el proceso de la migraña. Durante el aura nunca hay dolor. Luego el aura dura como 15 minutos, hay un periodo de vasodilatación y eso es lo que produce el dolor de la migraña. Entonces, ¿a dónde estamos? Trabajando con el CGRP. Entonces también estamos trabajando con otros mecanismos que son desencadenados por este tipo de mecanismos, como son trabajando con antagonistas del glutamato, y el glutamato es un neuropéptido bien letal para la célula nerviosa. O sea, hay dos grandes La célula nerviosa, ¿quién la irriga? La célula nerviosa, hay todo un sistema. ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se alimenta? Porque uno sabe que el músculo lo alimenta la sangre. Sí, pero la sangre alimenta, el producto final de la sangre es el oxígeno. Sí. Exacto. ¿Quién oxigena entonces el nervio? Doctor, el sistema vascular del cerebro, el soporte vascular del cerebro que está dado por dos grandes sistemas. Entonces pregunta, el tejido que está, que forma el cerebro, y el tejido que forma la médula, y el tejido que forma los nervios, ¿es el mismo tejido? Más o menos. El tejido para irrigar son dos grandes sistemas vasculares. Un sistema vascular posterior, que depende de las arterias vertebrales, y un gran sistema vascular anterior, que depende de las carótidas externas que entran a través de los agujeros y irrigan. Dentro de la médula, doctora, hay un tejido igual al que está en el cerebro que se va por como una cola de caballo para abajo. La médula es la parte central del pero es del mismo tejido del cerebro. Del mismo tejido, que va en su evolución y en el desarrollo embriológico. Se desarrolla. Pero ¿por qué un neurocirujano puede sacar un pedazo de cerebro y si hay sección de médula no puede hacer nada? No, usted dijo sección de médula. ¿Perdón? Usted dijo sección de médula. Sección. Exacto, porque la médula tiene una parte anterior que es sensitiva y una parte motora que es la posterior, que es la anterior. Si usted afecta la parte motora en la mitad de la médula, tiene un gran trastorno motor. Pero si es en la parte posterior, usted va a tener un trastorno sensitivo de origen central, para como el de la cabeza. Para que el televidente entienda, un paciente que tenga una paraplegia, es decir, perdón, los dos, le dé polio y de la cintura para abajo esté paralizado y no tenga control de esfínteres, ¿qué parte de su médula se lesionó? Primeramente tengo que aclarar que si es polio, la médula está normal, porque el polio es una enfermedad del sistema nervioso periférico, pero en la cabeza de la entrada del sistema motor, para ver si me puede ¿Y si es un trauma y no es polio? Pero que si es un trauma, si recibió un trauma y tuvo una hemisección medular, si tiene un síndrome que se llama síndrome de Brown-Séquard, o sea,
donde hay un gran trastorno sensitivo, pero si es solamente la parte anterior, va a tener una paraplegia. Y si a usted por teléfono le dicen, no ve el paciente, y le dicen, doctora Robles, yo tengo un paciente que tiene, le dio polio, no puede caminar, solamente se maneja con los brazos, pero tiene 10 hijos, ¿qué usted diría? Porque es que es periférico, doctor. Los 10 hijos después de ahí. O Sí. sea, porque es Lo tuvo después del polio. Parece que el polio, doctor, lo que provoca es una parálisis motora asimétrica. Pero su médula está bien, o sea, Sí. es por eso, es porque es un tipo de... Entonces, ¿por qué ayer dice alguien, en una sección de pene que le hicieron a una persona, le reconstruyeron sus vasos, le reconstruyeron todo, pero no pudieron reconstruirle el problema de la erección por los nervios del pene? ¿Qué es lo que me están hablando? Primero, eso es anecdótico. Que le cortaran el pene es una realidad. Bueno, eso pero es lo que pasa es, doctor, que depende del tiempo. Del tiempo de intervención. Tiempo es cerebro, Ah. tiempo es todo. O sea, tú llegas y pegas un pene. Para que tú hagas que, tú sabes que la erección va a depender del llenado De los cuerpos cavernosos. de los cuerpos cavernosos, y para eso tú necesitas buena Sí. vascularidad. Entonces, es posible que tú lo pongas bonito de adorno su pene, pero que eso no sirva. arrancara. ¿Tú entiendes? O sea, a mí no me gusta hablar. Pero de lo está que- bien, usted es Exacto. médico. Pero oiga, otra cosa, doctor, lo que yo quería que se me ocurrió en ese sentido. ¿Usted sabe por qué los pacientes fumadores tienen tanto problema con la sexualidad? Porque existe la microcirculación, que es lo que se daña en la diabetes. Diabetes. Usted dijo el paciente fumador. El fumador Pero el fumador es nicotina y el diabético es otra cosa. Pero el diabético, el cigarrillo produce un daño en la microcirculación, que eso no tiene Usted dice los capilares. en la vasa nervorum. Sí. En la Ahí. vasa nervorum, que es más pequeña, es más que los otros. Más o ¿Usted sabe menos, lo que es la banda nervorum? la ¿Lo que es vasa eso? nervorum. Es la que le pone, la que inerva el vaso. El vaso, La que el nervio. La que inerva el vaso. Eso que va al nervio. Sí. El vaso que irriga el nervio. Entonces, cuando se te daña la microcirculación, la vasa nervorum, como ocurre en diabetes, como ocurre en el tabaquismo, que no es, tú ves esos hombres tan comparones fumando tanto, yo me río porque finalmente, doctor, Doctora, volviendo al tiempo, Sí. un amigo le dieron un tiro en la espalda y lo primero que le dijeron cuando empezó a reclamar, le dijeron, es que llegaste un chin tarde. ¿Qué quería decir un chin tarde? Un chin tarde, ¿qué tiempo es cerebro, por Y ejemplo? hay un momento en que esa médula es reconstruible. Sí. Con metilprednisolona a altas dosis, o sea, a mí me dicen por teléfono, me llama un médico, métele metilprednisolona y esa... Cortisona, metilprednisolona específicamente. ¿Dónde, local o intravenoso? En el músculo. Y también, exacto, entonces tú puedes Alargar. salvar, doctor, el proceso. Salvar. Sí, puedes salvar eso. ¿Y Pero- cuál es el mecanismo que eso reconstruye? Inflamación. El mecanismo por el que se produce en un trauma es la inflamación, doctor. Ah, entonces eso desinflama de una. Totalmente. Sí, Es la inflamación, no es la sección. No es porque tú tendrías que ver por una neuroimagen o ver el caso Sí. si fue una sección, pero generalmente es los coágulos del trauma. Doctora, que el producen instrumento que más información le da a un neurólogo del sistema nervioso, ¿es la química sanguínea o es las imágenes con contraste? No, la clínica. La clínica, Sí. más que las imágenes con Más contraste. que las imágenes. Sí. Es decir, que una imagen con contraste que le pongan y usted da todo el sistema Eso nervioso. yo voy a esperar. Cuando yo veo una clínica, yo voy a ver la neuroimagen con mala fe completamente. O sea, dependiendo de lo que yo encuentre en el examen neurológico, yo puedo decir, no, búscame aquí, que ahí es que debe estar la lesión. Y si tú encuentras otro hallazgo que no tiene nada que ver con esa clínica, probablemente no sea la causa del asunto. Doctora, hábleme un poquito de enfermedades degenerativas del sistema nervioso.
cuando tú dices Parkinson, Alzheimer, ataxia, es decir, gente que de esas, las cosas esas que van primero, poco de a eso poco. no se habla un poquito. Y segundo, que nosotros tenemos... No se puede hablar un poquito. Jamás. Porque lo Pues que... no me hable un poquito, sígame con el dolor de cabeza. No, sígame con el dolor de Los cabeza. trastornos degenerativos del cerebro, doctor, no son los mismos que yo estudié. Yo recuerdo que estaba con mi profesor, el doctor Tolentino, en un meeting en Nueva York, y corrí el año 94. Y nosotros nos miramos y dijimos, tenemos Pero que... usted estaba muy chiquita en el 94, Eso es verdad, doctor. eso es verdad. Usted no era ni médico Tienes todavía. razón, doctor, eso es verdad. Se han falseado algunas cifras aquí, pero está bien. Entonces, mire, doctor, cuando nosotros vimos que lo que significaba la genética de las ataxias, o sea, usted conoce las heredoataxias, y nos dice que nos quedamos ahí, Pierre-Marie y Frederick. Doctor, la genética de las ataxias, eso es un capítulo brutal. La genética de la Alzheimer y la genética de la enfermedad del Parkinson también son muy importantes, pero sí, en cada uno de esas enfermedades degenerativas hay un común denominador, y es el daño que ocurre en la célula nerviosa por mecanismos oxidativos que obedecen a diferentes causas. Por ejemplo, si tú te vas al Alzheimer, tú tienes dos grandes grupos de patologías, las que tienen que ver con la proteína tau y las que tienen que ver con una sustancia que se llama las sinnucleínas. Entonces hay Parkinson, porque hay como 2000 tipos de Parkinson, que hay Parkinson que demencian y otros que no se demencian. Entonces los que tienen tau, esos son taupatías relacionadas con las demencias, porque fíjate que yo no digo Alzheimer, porque si yo digo una cosa que yo sé aquí, me caen arriba todos los neurólogos que creen que eso es así. Yo voy todos los enero a un grupo solamente de Alzheimer, y no voy a decir esa parte hasta que eso no esté. Y por ejemplo, en el Parkinson ya te dije que unos demencian, otros no, y te digo que también en el Alzheimer hay el factor de la proteína tau, el amiloide, pero que no solamente nosotros nos debemos quedar ahí. Yo veo que esta gente que está desarrollando neuroimagen en demencias y Alzheimer, lo primero que hacen es evaluar, lo que se hace es evaluar el sistema, clínicamente, a ver si tú tienes una alteración de la memoria y otras funciones cognitivas. Fíjate que yo no te estoy diciendo memoria. Lo que pasa, doctora, es que usted nos dijo que hay cosas que yo pretendo tratar una cosita y no es así. Mire, la cantidad de llamadas, por ejemplo, de esa gente que hace el asunto de la enfermedad de Lou Gehrig. De Lou Gehrig. ¿Verdad? También la lateral, que se yo qué. Esclerosis lateral amiotrófica. Sí. Todas esas cosas, esos son temas, pero la pregunta es que nos llamaron aquí, no sé por qué le dijeron a Claudio, me dice, pero dile a él que haga la pregunta, que si visitan mucho el consultorio, matrimonios, que el hombre se queja de que la mujer vive con un dolor de cabeza. No, es que si hay medicina forense para decirle a esa mujer, porque mira, él sabe que el dolor de cabeza es él. ¿Tú te estás haciendo? Ese señor que le preguntó eso, sí, dígale que el dolor de cabeza es probablemente sea él. Es que usted es feminista. No, doctora, yo soy, óigame lo que le da. Son esas mujeres que le están diciendo, no me dé vaina de que tú entras, te saludan. Ayer me dice ese paciente, me dice, doctora, usted sabe que las mujeres... Que si hay medicina forense para tú decirle, a ti no te duele nada. No, doctor, es que le duele. Es que le duele. Lo que pasa es que tú tienes que deslindar si se debe a un proceso realmente que puede ser primario, pero con factores externos que desencadenan. Por ejemplo, hay pacientes que dicen, yo sé que mi migraña es el chocolate. Usted no sabe que su migraña es el chocolate. El chocolate no produce, el chocolate desencadena crisis. Pero hay dolores de cabeza que son totalmente
tensionales. No, tensional, la tensión da dolor de cabeza. Emocionales. No, emocional, sí que yo me duele la cabeza porque... No somaticé, eso, una persona que somatiza. Exactamente, sí, pero mira, uno no se hace buen neurólogo hasta que no se le muere el primer histérico. No es una pastilla anticonceptiva que muchas mujeres usan. Las pastillas anticonceptivas. Como el dolor de cabeza como anticonceptivo que estoy hablando. No, es el dolor de cabeza como anticonceptivo. Ya que usted habló de eso, doctor, mire, las pastillas anticonceptivas a veces se utilizan en personas que la causa del dolor de cabeza es la caída del estrógeno y la usamos para eso. ¿La caída? De los estrógenos. Pero hay situaciones también en que ellas producen dolor de cabeza. Pero eso que dice el doctor no es ningún tipo de anticonceptivos. Es sencillamente que la pareja tiene que conversar. Pero hay condicionantes. Por ejemplo, yo le digo al doctor que hay sitios donde yo voy y salgo con dolor de cabeza. Quizás porque asimetrías o quizás ambientes que te pueden dar... Pero desencadenan, no que causan. Que desencadenan. Por ejemplo, yo te estoy diciendo que hay pacientes que van y te dicen, y yo le digo, pero mira, si tú quieres, tú te puedes sentar de este lado y yo me siento del otro lado. Que te dicen, no, porque yo sé que mis dolores de cabeza son provocados por el chocolate. Si yo me tomo una copa de vino, el dolor de cabeza mío me lo producen los perfumes. Bueno, pero si tú sabes que eso no son causantes de dolor, son factores precipitantes. En esa época que usted estaba en Estados Unidos, los años 90 por ahí, más o menos, fue la época en la que yo escuché que la migraña era algo que daba y no se sabía de dónde salía. Porque decían, veo que se ha dedicado mucho. Ya en esa época, ya yo estaba muy metida en esto y ya nosotros hablábamos de la etiología neurovascular de la migraña. Ya en los años 90, pero papacito, ya eso estaba... Lo que pasa es que todavía hay médicos famosos que tú lo oyes en los programas de televisión y dicen cefalea vascular. ¿Tú sabes por qué yo no creo en estadística? Porque si los médicos que van a tomar los interrogatorios no saben clasificar la migraña, pero tú puedes creer en un experticio, en un interrogatorio que se haga para hacer un trabajo. Si todavía los médicos, muchos neurólogos no te ponen migraña con aura, migraña sin aura, como debe clasificar. Doctora, pero también hace un momento usted mencionaba unas interacciones de azúcar, de sodio, de diferentes elementos y su interacción con la célula y con la neurona, que eso no lo arrojan las imágenes. Yo digo, uno no se imagina tampoco abriendo una cabeza. Las imágenes convencionales, las imágenes convencionales. Pero eso es por cuál es el mecanismo de laboratorio o de imágenes es que se determina precisamente los orígenes de esos padecimientos que usted está diciendo. Porque hay imágenes funcionales en el cual se puede medir el metabolismo. La migraña se ha estudiado provocando crisis migrañosa, ponen una persona a jugar basquetbol al lado de un sitio donde hay una resonancia especializada y entonces en el momento de la crisis, entonces se mete ese paciente a esa imagen funcional, no cualquier tipo de imagen, ni cualquier equipito, Doctora, ¿me entiende? Y entonces se hacen los ¿cómo estudios. se diferencia el trabajo suyo de una persona que tenga un dolor de cabeza producto de un problema sistémico, es decir, que sea algún componente que en la sangre circule, que cuando llegue al cerebro le duele la cabeza? ¿Cómo usted diferencia esa de cuando mi presión se pone en 18, me duele la cabeza? ¿O cómo lo diferencia cuando en mi cerebro hay un tumor que me produce dolor de cabeza? Esas tres modalidades se pueden diferenciar. ¿Bajo qué predicamento? Es decir, clínicamente, cuando tú haces el abordaje y tú tienes un paciente sin historial de dolor de cabeza. Sí, primero, te llega un paciente con dolor de cabeza. Pero tú puedes tener un migrañoso que puede tener un tumor también. O sea, pero es importante cuando no tienen historial previo de dolor de cabeza y que comienzan con un dolor de cabeza súbito, eso es sangre, hasta que se demuestre lo contrario. Cuando es de golpe. Cefalea súbita, la peor de mi vida, es una hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Si tú tienes un cuadro de cefalea que no mejora, que mejora transitoriamente con analgésico, las cefaleas secundarias no vienen solas, doctor. Cuando tú tienes una cefalea por meningitis, es un paciente que viene con un dolor de cabeza y vómito, generalmente,
que viene con un dolor de cabeza y sensación o fiebre y constipación. O sea, si es una meningitis, si es un paciente que tiene una cefalea asociada a sinusitis, tiene dolor localizado en los senos y con obstrucción constipación y moco amarillo o congestión. Si tú tienes un paciente que tiene dolor de cabeza, le duele un lado y tiene lesiones, puede ser una infección por herpes, puede tener, si tú tienes un paciente que tiene nódulos temporales, puede tener una arteritis a célula gigante. Si tú tienes un paciente con cefalea y tiene trastorno de la visión, puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana benigna. Si tú tienes, que no vienen solas. O sea, generalmente. Pero una persona. Y lo confirmas con una neuroimagen. Bien, sabemos que usted. Pero cuando un paciente te dice a ti, un paciente, una persona te dice, caramba, me comí una carne de puerco y resulta que parece que no estaba en buen estado y me ha dado dolor de cabeza. Pero tiene diarrea también. Generalmente, doctora. ¿Tiene dolor de estómago o diarrea? Diarrea, sí es eso. Doctora, ¿la resaca qué es? Bueno, la resaca es un dolor de cabeza banal que ocurre con un historial de ingesta de alcohol y que al día siguiente de una gran ingesta de alcohol o una ingesta de alcohol, y si no es grande, una persona muy sensible. Los hipocondríacos, como mucha gente que yo conozco. La hipoglicemia es la hipoglicemia. O sea, es un dolor de cabeza que se genera a partir de una reacción de otro órgano que no es el cerebro. No, tú te das un humo. Es un reflejo en el cerebro de una cosa. No, tú te das tu humo y Bien. eso produce el alcohol, deshidratación, hemoconcentración y disminución de la glicemia. Doctora, la gente que sufre de hipocondría, ¿le puede ser que también se manifieste con dolor de cabeza? Sí, pero tú te das cuenta cuando son grandes simuladores. Okay, doctora, lo que pasa es que usted sabe demasiado y puede diferenciar rápido, pero hay cosas que uno no la puede de una vez identificar. Por ejemplo, el caso de el hipocondríaco que se inventa, dice, no tiene otra cosa. Usted sabe un tema que usted va a tener que prepararse, el mareo, doctora. Yo he hablado. El mareíto. Sí. Cuando usted tiene Mareíto. que viene ese azúcar y baja de golpe, ay, doctora, produce, y solamente celebrar el síntoma, frío, te vas a morir. Ese mareo, ¿es un síntoma exclusivo del cerebro o es un síndrome? El síndrome del mareo, hay que diferenciarlo del vértigo. Cuando los médicos se refieren al mareo, se refieren al vértigo. Pero cuando usted habla de un supuesto mareo, que la persona pierde el tono muscular sin perder el conocimiento, es un síncope. Y si es un síncope, lo primero que tú tienes que determinar si es de origen neurogénico o cardiogénico. O sea, los síncopes, hay dos grandes grupos. Si vienen del corazón o si vienen del cerebro. O si es de origen neural. Así es. Doctora, el tic nervioso es un paciente del neurólogo. No, del neurólogo exclusivamente. Y específicamente. Aunque sea un niño. Aunque sea un niño. Generalmente se debe es más, de los especialistas neurólogos, que ya sí estamos cada vez más clasificados, lo que se tratan de trastornos de movimiento. Cuando usted tiene hay especialistas cuando usted neurólogos tiene hijos, pero indica alguna patología. El tics. Sí. Puede ser un tics aislado. Si en un niño, como dice el doctor Jacín, son múltiples tics. Esa es una mortificación de los padres, porque en el niño piensan que es de por vida que viene, entonces quieren ir a un médico huyendo. En los niños el temor del tics es que generalmente existe una enfermedad que se llama Gilles de la Tourette. El síndrome ¿Cómo se llama? Gilles de la Tourette. ¿Enfermedad? Tourette, el síndrome de Tourette. Tourette se escribe. Ese síndrome se caracteriza por múltiples tics. Un tics que viene, un tics que va en diferentes lugares, vocalizaciones. Y generalmente se creía que era de origen idiopático cuando yo estudiaba. Ahora se sabe que se debe a un efecto remoto del estreptococo, o sea que es una estreptococcea, o sea, esos niños generalmente que tienen el síndrome de Gilles de la Tourette son gente que
que pestañas mucho. exacto, pero cambian los tics y también hacen ruidos con la garganta. Tú lo ves en los adultos, tú lo ves que tosen, que hacen cosas rarísimas y tú crees que y es una enfermedad. Ha tenido historial de una enfermedad del estreptococo, y el estreptococo produce un efecto, vamos a decir, tardío inmunológico y una respuesta inmunológica que afecta el cerebro y produce eso. ¿De qué usted se ríe? No, Está pensando en alguien que tiene un tic. Doctora, no, que hay una reacción. No, me río porque precisamente estoy relacionándolo con algunas personas que dicen, tú no puedes estar quieto, porque te insisto que tienes que estar sentado o concentrado, siempre estás moviendo un pie o haciéndose algo. Tienes que diferenciarlo en niños y también eso no es tic. Las mañas. Por ejemplo, yo tengo dos compañeros que cuando estamos hablando hacen eso. Si es solamente todo el tiempo. Si es solamente eso y no tiene tics. No, nada más eso todo el tiempo en lo que te oye. Da la impresión de impaciencia. Doctora Robles, en el caso de los movimientos del ser humano, ¿cuáles son? No, yo sé que hay un diferencial, que ustedes pueden saber cuando una persona que tenga, por ejemplo, problemas de marcha o problemas de anormalidad en sus movimientos, tanto de brazos, de extremidades superiores como inferiores, ¿cómo ustedes determinan qué es de ustedes o qué es de otra especialidad? Con la clínica. Solamente, ¿verdad? Generalmente, porque cuando tú ves un paciente que tiene movimientos anormales, estereotipados, pero que tú no lo puedes encajar en un grupo que ni es temblor, que ni es corea, que ni es atetosis, que ni es balismo, entonces ese paciente posiblemente está loco. O sea, cuando tú tienes un paciente y tú ves, tú dices, sí, tiene un temblor de cualquier tipo, o tiene un hemibalismo, o tiene una corea, de Hodgkinson. No, corea como síntoma, porque hay varios tipos de corea. Entonces tú tienes, o sea, que son movimientos de gran amplitud, sin propósito, o sea, es la corea. Entonces, cada movimiento tú tienes que clasificar a ver dónde entra. Pero cuando tú tienes un paciente muy disociado, o sea, cuando yo veo que me han enviado, yo le digo, está disociado, ya la gente entiende que es a donde el psiquiatra que va. Doctora, el problema... Vuelvo y digo que uno no se hace buen neurólogo hasta que no se le muere el primer histérico. La relación de ojos, dolor de cabeza, es decir, visión nublosa, el nervio óptico, ¿cómo funciona el mecanismo ojo-cerebro? Bueno, si realmente están relacionados la cefalea o cosas con la visión. Con la visión, mira, realmente hay un mito, existe un mito dentro de la población. Cuando una persona lo de la cabeza, yo voy a ir donde el oculista, pero ¿qué? O sea, yo lo primero que no pienso. No se pongan bravos mis amigos oculistas, pero la causa de dolores de cabeza por trastorno de la visión, la miopía casi no lo produce, el antimatismo sí lo produce, es menos de un 5%, doctor. Entonces ese mito de que yo le duele la cabeza, yo me voy a poner lente, eso y es un mito también cuando tú estás acostado, que te para de golpe, que tienes que volverte a acostar por el mareo y la nubla. No, pero estamos hablando de otra cosa. Cuando usted tiene un mareo o una reacción vagal o un síncope, de cúbito, es un asunto posicional y usted tiene que descubrir, estudiar desde la circulación del líquido cefalorraquídeo hasta cómo está su sistema vestibular y cómo está su visión. La posición de pie se controla por la visión, por el oído interno, ¿me entiendes? Y por el cordón posterior, que es el que te dice tú estás de pie, tú estás sentado y es un asunto medular. Doctor, háblele de lo loco. Dígame. Maestro, los tics se agravan con el estrés. Ajá. O sea, hay personas que tienen tics y están bien controlados, pero si están en una situación de estrés y a veces si ellos sienten que la atención lo están mirando mucho, se le manifiesta. Lo que pasa es que a veces un tic puede revelar la presencia de otra enfermedad que se llama distonía. ¿Hay enfermedades mentales que dan dolor de cabeza? Claro que sí, yo tengo pacientes que sí.
O sea, Ese hay loco que le duele la cabeza. de hecho, doctor, cuando yo tengo un paciente con un dolor de cabeza crónico, o es obligatorio pedir un test de personalidad y tú saber si tú estás tratando un paciente con dolor de cabeza y con una comorbilidad psiquiátrica. O sea, o tiene depresión, o tiene ansiedad generalizada, o tiene bipolaridad. Ese es el camino normal. Ahora al revés, doctora. Que un dolor de cabeza afecte, que ponga loco a una gente, un dolor de cabeza. Eso no es posible. Si usted tiene, no hay problemas grandes, hay cerebros chicos. Pero ¿y quién se vuelve loco? Que no hay problemas grandes, hay cerebros pequeños. ¿Quién se vuelve loco por un dolor de cabeza? Usted que tiene que venir todos los días aquí. Pero una gente que le dé una... A mí me encanta venir, doctor. Es una pela yo venir para acá por la Bayara. No porque yo sea la gana, sino porque no es que para una mujer y un médico es difícil. No es nada difícil. Arrancar primero para... No es difícil, doctor. Una persona que sufra de migraña... puede hacer una vida normal, no es una cosa que pueda llegar a paralizar a una gente. Hoy no se trabaja porque fulano... Sí lo escoge. Sí, eso va a depender de la estructura de la persona. Ahora, el impacto de la cefalea sobre el ser humano, en eso nadie habla, ni las aseguradoras, ni los empleadores, porque hay un test que se llama el MIDAS, que yo se lo hago a todos los pacientes. ¿Cómo impacta ese dolor de cabeza sobre tu vida? Tú le preguntas... Si eso alteró tu trabajo y te dicen que no, entonces yo le pregunto, ven acá, si tú con ese dolor de cabeza, tú haces el mismo trabajo en el mismo tiempo, no. Tú llegas tarde al trabajo, la maquillista te puede llegar tarde, eso te altera esta dinámica. Esa es la suerte que usted puede venir todos los días, porque usted no necesita maquillista, una muchacha joven. Doctora, gracias. Gracias. Doctora Ana Robles, neuróloga. Gracias, doctora. El doctor Crespo en Mao la está llamando, que necesita su teléfono. Ya yo hablé con él por teléfono. Sí, que la familia Cerulle Ramia, en Santiago de los Caballeros, Gilberto, el abogado, líder del